WhatsApp, ¿verdad? Les estoy pasando al grupo de WhatsApp el tema que vamos a ver el día de hoy. Se llama EBC. EBC, enfermedad vascular cerebral. ¿Ya? En diferentes países tienen diferentes nombres. En Bolivia, por ejemplo, le llaman ABC, que es accidente cerebrovascular. En Brasil le llaman ABC, que es al revés, accidente vascular cerebral, ¿no? El mismo orden. En Estados Unidos, ¿cómo le llaman? Stroke. Stroke. En otros países le llaman, por ejemplo en España le llaman apoplejía. Entonces nosotros decimos en Bolivia, esta persona ha sufrido un accidente cerebrovascular. Y en otros países dicen, por ejemplo en España y en Europa, esta persona ha sufrido una apoplejía, ¿no? Entonces, no importa el término que se utilice, básicamente estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Por favor, abre la diapositiva ahí en tu celular, que va a ser nuestro método más práctico ahorita. Ya, el método más práctico de ver. Está en el grupo de WhatsApp nuestro tema de hoy, ¿ya? Se dice que 1 de cada 4 personas en el mundo va a sufrir un accidente cerebrovascular. Lo que queremos es que esa persona no seas tú, ¿ok? Y no sea tu papá, no sea tu mamá o un ser querido para ti, ¿vale? Nadie trajo una computadora, ¿verdad? Porque si tienen computadora lo podemos proyectar aquí. ¿Alguien trajo? ¿No? ¿En el negativo? Ya. Vale, entonces, la idea de esta charla o de esta clase es que esa persona que va a sufrir un accidente cerebrovascular no seas tú. 1 de cada 4 personas sufre un accidente cerebrovascular según la World Stroke Organization, Organización Mundial de la ACV. Y se ha determinado un día, que es el 29 de octubre, todos los años, el 29 de octubre, es el Día Mundial de la Concientización sobre la ACV. Se concientiza a las personas de que esta enfermedad existe, que es real, que no es cosa de ancianos nada más, que puede sucederle a cualquier persona y que se puede evitar. ¿Ok? ¿Escuchaste eso? Se puede evitar. Entonces, la idea es aprender eso. En la diapositiva número 4, tú puedes ver un monito que está mirándose al espejo. Es un monito que se está mirando al espejo y está viendo diferentes nombres de lo mismo. EBC, ictus, apoplejía, stroke. Son palabras sinónimas. ¿Qué es un evento vascular cerebral, un ACV, un EBC, un stroke, un ictus, una apoplejía? ¿Qué es? Vamos a decir la definición, ¿ok? Definición. Es una alteración neurológica focal debido al compromiso por cualquier causa de los vasos que irrigan el cerebro. En general, es un compromiso de inicio súbito. Les voy a dar un ejemplo. El ejemplo típico es el paciente que está tomando el desayuno, el café, junto a su familia en la mañana, charlando cómodamente, y de pronto mira fijo, deja de hablar, la taza de café se le cae, el brazo ya no se mueve, la pierna ya no se mueve y se cae de la silla. Está inconsciente. Esa evolución súbita de haber despertado bien, sano, normalmente, hablar, mirar, entender, moverse, y en cuestión de segundos, perder cosas que él hacía antes, eso es un accidente cerebrovascular. ¿Ok? Entonces, todo déficit neurológico súbito es un accidente vascular cerebral. Ahora tenemos que entender que existen 2 tipos, ¿no? 2 tipos. Un primer tipo, donde el vaso sanguíneo por la presión arterial muy alta del paciente se rompe y la sangre se extravasa del vaso sanguíneo y se sale. Los brasileños dicen, la sangre se espalla, ¿no? Por todo el cerebro. Entonces el cerebro se llena de sangre, básicamente la sangre sale de los vasos sanguíneos, y a eso le llamamos accidente vascular cerebral hemorrágico. Vale, la hemorragia puede ser intraparenquimatosa,
puede ser la hemorragia intraventricular, puede ser cerebelar, la hemorragia puede ser a nivel del tronco encefálico. El punto es que hay una ruptura de un vaso sanguíneo y a eso le llamamos accidente cerebrovascular hemorrágico. Primer tipo, entonces, accidente cerebrovascular hemorrágico. En el 20% de las veces ocurre un ACV hemorrágico, pero el 80% de las veces, que es la más de las veces, ocurre un accidente cerebrovascular isquémico. ¿Qué significa isquemia? Que una arteria del cerebro se obstruyó, sea por un émbolo graso o por un émbolo, un coágulo sanguíneo. Ese vaso sanguíneo se obstruyó y el territorio cerebral que ese vaso sanguíneo irrigaba de sangre deja de recibir sangre y por causa de eso no tiene los nutrientes de glucosa y de oxígeno. Las neuronas utilizan nada más que eso para vivir, oxígeno y glucosa. Al no tener oxígeno y glucosa, la neurona entra en un metabolismo anaerobio, no utiliza oxígeno. Y entonces sus mitocondrias fallan, no pueden producir adenosintrifosfato. Al no poder producir adenosintrifosfato, la neurona entra en un déficit energético. Y adivina para qué utilizaban el adenosintrifosfato. Lo utilizaban para hacer funcionar las bombas sodio, potasio, ATPasa, para mantener una concentración de sodio muy alta en el exterior y muy baja en el interior de la célula. Una concentración muy baja de potasio en el exterior de la célula y una concentración muy alta de potasio en el intracelular. Entonces, para mantener esa diferencia iónica, la célula utiliza energía, ATP. Pero cuando hay el déficit energético, las mitocondrias paran, las bombas sodio, potasio, ATPasa paran. Entonces, por ósmosis, el sodio entra a la neurona y cuando entra el sodio a la neurona, adivina qué más entra, el agua. Entonces la neurona se edematiza, entra en un proceso llamado edema celular. Y ese edema celular pues no es algo normal, entonces la célula entra en un estrés y el estrés celular finalmente lleva a la neurona a que muera. La neurona muere por necrosis. La muerte celular programada era la apoptosis, pero la neurona que muere por falta de oxígeno muere por necrosis, entonces es una muerte totalmente anormal, ¿vale? Con edema cerebral y toda la cosa. Por lo tanto, existen dos tipos de ABC, el hemorrágico y el isquémico. Vale, el hemorrágico y el isquémico. ¿De dónde sale ese nombre de accidente cerebrovascular? Resulta que hasta mediados del siglo XVIII, decir que una persona ha sufrido un infarto cerebral era un accidente, básicamente era una sentencia de muerte. Muy pocas personas lograban sobrevivir a esto. Y el punto es que había escasísimas oportunidades terapéuticas. No había casi nada que hacer por el paciente. Hoy en día tenemos más opciones, tenemos más conocimiento de cómo prevenir la enfermedad, cómo tratar en agudo a estos pacientes, sea isquémico o sea hemorrágico, y cómo hacer tratamientos preventivos para que el evento no vuelva a ocurrir. Así que tenemos camino, como ven en la diapositiva, tenemos camino que hacer, pero todavía falta muchísimo por descubrir, falta mucho por hacer. En Bolivia, de 1000 infartos cerebrales que yo llego a ver, uno llega en periodo ventana, uno. Es decir, una persona sabe lo que es el ABC y sabe que apenas tiene el síntoma, acudir a emergencia y ser atendido. El resto de 999 personas, por decirlo así, un montón de gente no tiene idea de lo que le está pasando y llegan muy tarde, demasiado tarde a la consulta. Algunos datos que tenemos que saber y que son importantes en el accidente cerebrovascular.
Primero, es la primera causa de invalidez en la edad adulta. Los adultos quedan inválidos, quedan discapacitados por sufrir accidente cerebrovascular. Ocupa la segunda causa de mortalidad en el mundo. Segunda causa de mortalidad. Así que es una enfermedad importantísima de saber. Todos los grupos de edad la padecen por igual. ¿Los niños pueden tener ACV? Sí, señores, pueden. ¿Los jóvenes podemos tener ACV? Sí. Pero principalmente se presenta en adultos mayores de 55 años. ¿Ok? Entonces, entre hombres y mujeres, ¿quién creen que va ganando la incidencia? Hombres. Mujeres. ¿Qué? Mujeres. Y yo no sé por qué, pero las mujeres van ganando en ese aspecto. ¿Vale? Puede ocurrir a cualquier edad, pero mientras más edad tenemos, aparentemente vamos cosechando más factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los factores de riesgo cardiovascular? La edad, mayor de 55 años. El ser varón de entrada. No tenemos ninguna hormona protectora. Las mujeres en la edad reproductiva tienen hormonas protectoras. Los estrógenos, la progesterona, etcétera, las protegen. Pero las mujeres posmenopáusicas tienen el mismo riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Otro factor de riesgo importante es la diabetes descompensada, la hipertensión arterial descompensada, las cardiopatías como la fibrilación auricular no valvular, el mixoma intracardíaco, que es un tumor intracardíaco, la taquicardia ventricular, es decir, todas las patologías cardíacas, la dislipidemia. Has debido escuchar a la gente decir, uy, que mi colesterol está alto, ¿no? Colesterol, triglicéridos altos, principalmente el HDL, High Density Lipoprotein. Cuando está elevado, es muy bueno, pero cuando la LDL, Low Density Lipoprotein, está muy baja, y la VLDL, Very Low Density Lipoprotein, está muy baja, son factores de riesgo de sufrir un infarto cerebral. ¿Ya? Ahora les voy a poner vamos a hacer un pequeño caso sencillito y ustedes me van a decir el diagnóstico, ¿ya? ¿Están listos? Ahí vamos. Paciente masculino, 64 años de edad, que en horas de la tarde siente un dolor precordial. El dolor es fugitivo y cada vez más intenso. El dolor se irradia a la columna y también se le adormece el brazo izquierdo. El adormecimiento o la sensación de adormecimiento viene hasta la mandíbula. ¿Alguien me puede dar un diagnóstico? Infarto agudo de miocardio. Bien, chicos, acaban de salvar al paciente, ¿no? Y es que el infarto agudo de miocardio tiene síntomas típicos. Síntomas típicos. Si hablamos, por ejemplo, de un paciente de 14 años de edad. 14 años de edad, empezó con un dolor a nivel de epigastrio que fue irradiándose en forma horaria y fue localizándose primero en el flanco derecho, luego en la fosa ilíaca derecha. El paciente está en anorexia, no quiere comer nada y le duele mucho, y cuando se toca, duele mucho. Apendicitis, muy bien, tenemos cirujanos, cardiólogos, me encanta. ¿Vale? Entonces, hay enfermedades que tienen síntomas típicos, síntomas claros, pero el accidente cerebrovascular es un poco diferente, porque el cerebro se ha ultra especializado en controlar a los demás órganos. Es decir, básicamente cualquier síntoma que la persona tenga, cualquier déficit súbito, puede ser un infarto cerebral, puede ser un ACV. Por ejemplo, la persona deja de ver. He perdido la vista, no veo, ¿no? No ve súbitamente, puede ser un ACV. No habla, está afásico, puede ser un ACV. Habla demasiado, habla burreras, incoherencias, sin sentido, pareciera que no entiende, puede ser un ACV. No mueve el brazo, la cara, el brazo, la pierna, puede ser un ACV.
Está confuso, desorientado. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Quiénes son ustedes? A los familiares. Puede ser un ACV. Como que de pronto no siento este brazo, ¿viste? No sé, me toco y como que este brazo no es mío. Puede ser un ACV. Entonces, básicamente, cualquier síntoma deficitario neurológico, como pérdida de la visión, dejar de hablar, dejar de entender, dejar de mover la cara, el brazo, la pierna, dejar de sentir, perder la fuerza de presión, pueden ser un síntoma de ACV. Ahora, en las emergencias esto se llevó a un extremo, ¿no? Tanto así que el paciente llega con cualquier cosa, oh, no, ACV. Tampoco es extremo, ¿no? Pero sí que cualquier síntoma deficitario neurológico podría ser un síntoma de ACV. Es decir, no existe en el ACV un síntoma único o un proceso único que nos lleve a eso. Así como alguna persona puede solo tener hipertensión y tener ACV, otro puede tener solo diabetes y tener ACV, otra persona tener lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico y tener ACV. Entonces, no existe un único factor causal, ni existe un único síntoma. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para cómo reconocer un ACV. Cómo reconocer un ACV, y las universidades se han preocupado muchísimo de cómo hacer este trabajo. Así que vamos a aprender una escala que la inventaron en la Universidad de Los Ángeles. La escala se llama Los Ángeles Motor Scale, ¿ya? La escala motora de Los Ángeles. Los Ángeles Motor Scale nos dice así: facial droop, caída de la cara. Si está ausente, si está la cara normal, 0 puntos. Pero si tiene caída del rostro o debilidad del rostro, ese paciente tiene 1 punto. 1 punto. Fuerza de arm drift, debilidad del brazo. Si no tiene debilidad, tiene 0 puntos. Debilidad leve, 1 punto. Y debilidad rápida, 2 puntos. Fuerza de prehensión normal, 0 puntos. Tiene debilidad en la prehensión, 1 punto. Y no puede apretar las manos, 2 puntos. Entonces tenemos un score que si en la suma de esas cosas, por ejemplo, tiene caída del brazo, tiene caída de la cara, no levanta el brazo y no puede apretar, si tiene un puntaje igual o mayor a 4, eso es un accidente cerebrovascular. La escala se llama la escala de Los Ángeles. Ahí lo tienen en la diapositiva, los que están siguiendo con la diapositiva la charla. ¿Cómo es la debilidad rápida? ¿Cómo? Debilidad rápida, digamos. Debilidad, que el paciente estaba bien y ahora ya está débil. Rápido. Claro, es algo súbito, perdió súbitamente la fuerza. Vale, ahora vamos a aprender una más fácil, ¿no? Porque esta es de los gringos, digamos, la escala de Los Ángeles. Vamos a aprender la escala de Cincinnati. La escala de Cincinnati es una escala que se utiliza a nivel prehospitalario, a nivel mundial. Todos los paramédicos la conocen, no podemos dejar de conocerla nosotros. Cincinnati es una escala que nos dice así: pronuncie su nombre, intente sonreír, alce ambos brazos. Si el paciente no puede pronunciar su nombre, no puede sonreír de forma simétrica, no puede levantar ambos brazos porque un brazo está más débil que el otro, cada uno de esos parámetros nos habla de 35% de probabilidad de tener un infarto cerebral. Así que Cincinnati en español es prisa. Prisa, pronuncie su nombre, intente sonreír y alce ambos brazos. Estaba de jurado el otro día en un examen de grado y le pregunté al compañero que estaba dando examen: dime cuál es la escala de Cincinnati. Y era la pregunta fácil, ¿no? La pregunta regalada que se da porque es estudiante del Oxebol. Me quería morir cuando el chico no sabía, ¿sabes? Yo dije que era la pregunta más fácil del mundo. Todo mundo sabe Cincinnati. Así que no podés
No saber Cincinnati, ¿ok? Tenés que saber Cincinnati. Cincinnati es prisa. Pronuncia su nombre. A ver, vamos chicos. Sí, sí. Pronuncie su nombre. Intente sonreír y alce ambos brazos. Prisa. ¿Ya? Ahora, la misma escala versión inglés es fast. Fast, face droop, arms, que son los brazos, speech, dificultad para hablar, time of call, tiempo de llamar a emergencias. La escala se llama fast, es la escala rápida, ¿no? Fast. Fast es entonces debilidad en la cara, dificultad para levantar los brazos, dificultad para hablar. Si el paciente tiene esas características, es tiempo de llamar a emergencias. Escala fast. Si se dan cuenta, hemos aprendido como 5 escalas en un ratito, ¿no? La escala fast, la escala Cincinnati, la escala prisa, la escala de Los Ángeles Motor Scale, que son como 5 escalas. Así que no se nos puede pasar un ACV, ¿ya? Continuamos entonces. Pregunta seria. ¿Cuál es el accidente cerebrovascular más común? ¿Isquémico o hemorrágico? Isquémico. Isquémico. ¿Más o menos qué porcentaje? 80%. Ya, un 80% más o menos de isquémico. Tienen otra diapositiva ahí que dice reconociendo el ACV. ¿Cómo vamos a saber en la tomografía simple cuál es ACV isquémico y cuál es ACV hemorrágico? Porque siempre tenemos que pedirle, paciente con déficit neurológico, le pedimos una tomografía. ¿Lo ven? Vale. Si el paciente llegó en agudo, está en sus primeras horas de evento, la tomografía nos sirve solamente para diagnosticar el ACV hemorrágico. Solo para ver si hay hemorragia. ¿Ya? Entonces, no vemos para diagnosticar. Hay mucha gente que el paciente viene con todas las escalas ahí positivas, el rostro asimétrico, el brazo que no se levanta, la pierna que no se levanta, el paciente no puede hablar. Y el médico le pide una tomografía, mira la tomografía y dice, no, tomografía normal. Usted no tiene nada, señor, váyase a su casa. Está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tomografía solamente determina el ACV hemorrágico. El ACV isquémico en la tomografía en las primeras horas se va a ver totalmente normal, totalmente normal. El ACV hemorrágico se va a ver con una lesión hiperdensa, es decir, blanca. Ahí en su celular pueden ver las diapositivas donde ven una lesión blanca en la tomografía. ¿Ese sería un ACV isquémico o hemorrágico? Un ACV hemorrágico, ¿ya? Sería un ACV hemorrágico. Vemos la siguiente tomografía. En la siguiente tomografía vemos un ACV hemorrágico. Hemorrágico porque tiene una lesión blanca, que es la lesión hiperdensa, ¿verdad? Bien, vemos en otra tomografía una lesión oscura, una lesión hipodensa. Ese es un ACV isquémico. Entonces, lo hemorrágico, vamos a ver el sangrado de color blanco, hiperdenso. Y lo isquémico, no vamos a ver nada, pero el paciente tiene síntomas. O cuando ya ha pasado un día, 2 días, vamos a poder ver una imagen hipodensa, es decir, de color oscuro. ¿Ya? Vale, entonces ya sabemos reconocer un ACV isquémico o hemorrágico. Recuerda que el cerebro es el 1,5 kg más complejo del universo. Pesa solamente el 2% del peso corporal total, pero ocupa el 20% del gasto cardíaco. Es decir, es un órgano súper irrigado y muy, muy importante. Funciona a través de glucosa y oxígeno que le provee la sangre. Tenemos 4 sistemas arteriales que le llevan sangre al cerebro. Ayúdenme a hacer recuerdo de esto, por favor. Angiología, semestre 1, cuando pasaban con los profes de anatomía que nos rompía la cabeza. Tenemos el corazón, ¿verdad? Del corazón sale una gran arteria, grande. ¿Cómo se llama? Aorta. De la aorta hacia el lado derecho surge el tronco brachiocefálico derecho. Y hacia el lado izquierdo,
La arteria carótida común. Vale, vámonos entonces. Del tronco brachiocefálico derecho nace la arteria carótida común derecha. Y del propio callado aórtico nace la arteria carótida común. Esa carótida común, a cierta altura del cuello, se bifurca en dos carótidas. La carótida externa y la carótida interna. Vale, la que nos interesa es la carótida interna, ¿ya? No se preocupen de la externa. La externa ya tiene sus propios problemas. Entonces, vámonos con la interna. La arteria carótida interna ingresa por el hueso temporal hasta el interior del cráneo, y cuando entra esta arteria carótida interna va a formar la arteria cerebral media hacia los costados y hacia adelante la arteria cerebral anterior. Las arterias cerebrales anteriores, derecha e izquierda, se fusionan y forman la famosa arteria comunicante anterior. Pero también del callado aórtico, del lado izquierdo, van a ser la arteria vertebral, que se llama así porque viene por los agujeros vertebrales que tienen las vértebras cervicales. Sube por los agujeros vertebrales, y del tronco brachiocefálico derecho también nace la arteria, o a veces como una rama de la carótida común, nace la vertebral derecha y pasa por el agujero vertebral de las vértebras cervicales. Finalmente ingresa al cerebro, y dentro del cráneo se fusiona la vertebral derecha y la vertebral izquierda, formando el tronco basilar. Del tronco basilar se forman hacia atrás las cerebrales posteriores. Estas arterias cerebrales posteriores, cuando se fusionan con las arterias cerebrales medias, a través de la arteria comunicante posterior, cierran un círculo al que le vamos a llamar el círculo cerebral. El círculo cerebral arterial, así es su nombre, círculo cerebral arterial. Tú lo has conocido ya, no es nada nuevo. Le llamabas el polígono de Willis. Entonces ya sabes cómo está formado el polígono de Willis. Dos arterias carótidas comunes que se bifurcan, forman la carótida interna. De la carótida interna, cerebrales medias hacia los costados, cerebrales anteriores hacia adelante, y la comunicante anterior. De las dos vertebrales surge el tronco basilar, y del tronco basilar las arterias cerebrales posteriores. Juntas forman el polígono de Willis, o círculo cerebral arterial. ¿Para qué sirve ese polígono de Willis? Pasa que si, por ejemplo, se obstruye una arteria carótida común, el otro lado, el que está sano, básicamente hace una circulación inversa y le lleva sangre a todo el cerebro. Así que milagrosamente es posible que alguna persona que tiene una obstrucción total de la arteria carótida común o la arteria carótida interna, obstrucción total, pueda estar asintomática gracias al círculo cerebral arterial. Pero lamentablemente no todo en la vida es perfecto, y los ACVs no solo suceden a ese nivel, sino también más arriba, ¿vale? Entonces, y sí que da síntomas, ¿no? Sí que da síntomas. Así que en las diapositivas les he puesto un recuerdo anatómico de la anatomía vascular cerebral. Ahí están los dibujitos de las arterias de las que hemos hablado. Y existen estudios que se hacen para verificar que estas arterias estén completamente bien. Por ejemplo, la angiotomografía y la angioresonancia magnética. Existe otro estudio llamado angiografía cerebral, que es con corte y introducir un catéter y tirar el contraste adentro y hacer la imagen. ¿Ok? Es la angiografía cerebral. Entonces, unos estudios más antiguos que otros, pero básicamente se puede dibujar así de hermoso las arterias y las venas de nuestro cerebro. ¿Ya? Vale, entonces, la isquemia del cerebro, entendemos entonces que puede ser global, que le puede faltar oxígeno y glucosa a todo el cerebro, o puede ser focal, que solo una arteria se obstruyó, por ejemplo la cerebral media solamente,
La cerebral anterior solamente, la cerebral posterior solamente o una pequeña rama secundaria de ellas. Entonces existe la isquemia cerebral global. ¿En qué casos podemos tener isquemia cerebral global? Un infarto cardíaco, por ejemplo. Paró el corazón, dejó de mandar sangre una parada cardíaca, dejó de mandar sangre a todo el cuerpo. Al cerebro no le llegó oxígeno y glucosa suficientes. El cerebro entonces entra en una isquemia cerebral global. De ahí que los pacientes que sufren infarto cardíaco con parada cardíaca, después acaban muchos de ellos en muerte cerebral. ¿Por qué muere el cerebro si solamente el corazón había parado? Porque el cerebro sufrió un infarto cerebral global. Pasa algo muy parecido con la gente que se ahoga y con la gente que se ahorca. ¿Por qué? Porque le falta oxígeno de forma global al cerebro. Y todo el cerebro entonces sufre el proceso fisiopatológico que les mencionaba en el principio. A todo esto una reflexión. Y voy a preguntar a algunos compañeros así al azar, al que esté más dormido. Le vamos a preguntar, ¿cuánto tiempo harías la reanimación cardiopulmonar en un paciente que tiene parada cardíaca? 20 minutos. Vamos, tira números. ¿Cuántos minutos reanimamos a un paciente? 20. ¿3 minutos, 4 minutos, 15, hasta 5 minutos, 40 minutos? ¿Cuántos minutos reanimamos? 15 minutos. 30 minutos, ¿ok? ¿Qué dice usted? 15 minutos, ¿quién da más? 20. 20 minutos. Ya. Vamos, entonces, el cerebro tiene una reserva de oxígeno y una reserva de glucosa muy pobre, muy pobre. Y es por eso que después de 1 minuto estamos queriendo respirar, ¿no? Para mandar oxígeno al cerebro. Entonces su reserva dura más o menos 3-4 minutos. Y a partir de ese momento, el cerebro va a tener muerte neuronal y daño neurológico severo. Es por eso que el paciente, después de una reanimación exitosa, después de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, siempre queda con algo, ¿no? Con alguna secuela. Lo ideal es reanimar hasta los 5 minutos. 4 o 5 minutos, reanimación cardiopulmonar. En la reanimación cardiopulmonar, tú tienes que darlo todo. No podemos hacer una reanimación cardiopulmonar flaca, débil, o no, yo tengo vergüenza, no le voy a hacer yo, hazlo tú. No, la reanimación cardiopulmonar tiene que ser enérgica. Ves un paciente en parada cardíaca y vas y le das con todo, ¿no? Compresiones 100, 120 por minuto, respiración las veces que sea necesaria o con ambú, pero tenemos que reanimar a ese paciente rápidamente y rescatarlo antes de los 4 o 5 minutos. Pasado ese tiempo, es posible que el paciente vuelva a su ritmo sinusal, pero va a tener daño cerebral, va a tener un daño cerebral irreversible. La isquemia también puede ser focal, y quiero que vean en la diapositiva esta diapo que es muy importante. En la zona que le falta oxígeno, en la zona de infarto cerebral, hay un área de core o núcleo, donde el flujo sanguíneo cerebral es menos de 10 ml por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Esa área del cerebro está muriendo por necrosis. Es un área insalvable. Pero alrededor de eso existe un gran área verde, que le vamos a llamar área de penumbra, y en esa área de penumbra es un área que está viva, pero potencialmente va a morir si nosotros no hacemos nada. Entonces es un área salvable. Alrededor de esto existe un área llamada área de oligoemia, donde sí le falta sangre y el flujo sanguíneo es entre 20 y 50 ml de sangre por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Le falta sangre y también puede quedar lesionada esa área. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta área de core o núcleo, a medida que pasa el tiempo, va a ir aumentando de tamaño.
va a ir aumentándose el daño proporcionalmente. Y lo que era muy pequeño, si lo dejamos pasar, en cuestión de horas va a ser una lesión muy grande. ¿Por qué? Piensa, por ejemplo, en vasos sanguíneos, que acá tengamos vasos sanguíneos, ¿ok? Cañerías que están acá. De pronto, la célula empieza a edematizarse porque está muriendo, se edematiza y al edematizarse comprime los vasos sanguíneos. Al comprimir los vasos sanguíneos, le falta oxígeno y glucosa a otras células. Ellas también empiezan a hacer lo mismo y el proceso se hace se hace un círculo vicioso, ¿no? de daño cerebral. Entonces, en la siguiente diapositiva, ustedes ven cómo a medida que pasa el tiempo, el área de core aumenta a expensas del área de penumbra y el paciente va sufriendo daños cerebrales. De ahí que aparece el aforismo en neurología: tiempo de cerebro y función. También he puesto para ustedes en la diapositiva una diapo de los territorios vasculares. La arteria cerebral anterior irriga la parte que está con el dibujo en azul. La arteria cerebral media, la parte que está con el dibujo en rosado. Y la cerebral posterior, la parte que está en el dibujo en amarillo. Vale, ¿y para qué es eso importante? Para que nosotros clasifiquemos al infarto cerebral. Vamos a clasificar al infarto cerebral primero por el territorio vascular comprometido. Pensemos en grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? La carótida común, la carótida interna, esos son grandes vasos, ¿no? Las arterias vertebrales, el tronco basilar, son los grandes vasos. Entonces, si se infartó la carótida común, un infarto cerebral de grandes vasos. Ok, pero ¿qué pasa si se infarta las cerebrales medias, la cerebral anterior, la cerebral posterior? Recuerden que el cerebro está ahí y esas arterias vienen y hacen una circunferencia. Se llaman arterias circunferenciales. Entonces, un infarto en estas arterias se llamaría infarto de arterias circunferenciales. Pero también existen pequeñas arterias, pequeñitas que están en la base del cerebro, que a veces se infartan también. A estas le vamos a llamar infarto de arterias perforantes. Entonces, según el tamaño del vaso sanguíneo, tenemos infarto cerebral de grandes vasos, infarto cerebral de vasos circunferenciales e infarto cerebral de vasos perforantes. Bien, ahora vamos a ver en el tiempo. Y esta parte es importante porque muchos médicos se confunden después. En el tiempo, ¿qué hora tenemos, perdón? 6:35. Ya. En el tiempo, hay una palabra que estamos los médicos tratando de sacarla del medio y nos cuesta mucho sacarla. Se llama accidente isquémico transitorio. AIT. Algunos dicen TIA. ¿Ok? TIA. Accidente isquémico transitorio. Ahora, este accidente isquémico transitorio es todo déficit neurológico súbito que en menos de una hora revierte totalmente sin dejar ninguna secuela y sin dejar ninguna lesión en la neuroimagen. En la tomografía ni en la resonancia magnética se tendría que ver ninguna lesión. Eso es un accidente isquémico transitorio. ¿Cuánto tiempo, chicos? Una hora. ¿Ok? Ahora, déjenme decirles que la realidad es que casi no existe el accidente isquémico transitorio. Por culpa de esta definición de accidente isquémico transitorio, porque antes decían incluso dura más de 24 horas un accidente isquémico transitorio. Vale, entonces por causa de esta definición, mucha gente dice, uy, no muevo el brazo, debe ser un accidente isquémico transitorio, esperaré una hora y voy a ir recién al médico si no mejora. Vale, no mejora y a alguien todavía no se actualizó en la definición y dice, no, el TIA, el accidente isquémico transitorio, es cuando la persona no se recupera después de un día. No se preocupe, mañana vamos al médico. Y el paciente se queda en casa un día más. Entonces, el accidente isquémico transitorio es déficit neurológico súbito
que revierte en menos de una hora. Si no revirtió en menos de una hora, eso es un ACV establecido. ¿Ya? Bien, tenemos entonces otro tipo de nombre de acuerdo al paciente. Si el síntoma neurológico sigue empeorando. Por ejemplo, se le paralizó el rostro, ahora se le paralizó el brazo, más tarde la pierna, más tarde no habla, más tarde está inconsciente. Está empeorando, ¿verdad? A eso le llamamos ACV evolutivo, accidente cerebrovascular evolutivo. ¿Qué pasa con ese paciente que ya viene en su punto máximo? Ya llegó y no habla, no mueve, no. Tiene todos los síntomas ya establecidos. Se llama justamente así, accidente cerebrovascular establecido. ¿Ya? Entonces tenemos esa terminología para aprender. Los bolivianos queremos irnos a vivir a Brasil, ¿verdad, chicos? ¿Sí? ¿Me apoyan? ¿No? Los brasileños quieren irse a Portugal. Los portugueses quieren irse a Estados Unidos. Y los de Estados Unidos quieren irse a la luna. Vale. Para los que quieren ir a trabajar en Europa, que tienen las puertas abiertas, vamos a aprender la clasificación de la Oxfordshire Community Stroke. La Universidad de Oxford es una universidad que hizo esta clasificación para hacer más sencilla la clasificación. ¿Recuerdas que la arteria carótida común, que la arteria carótida interna daba dos arterias terminales? ¿Cuáles eran? Cerebral media y cerebral anterior. Bueno, como la carótida está más adelante que las vertebrales, le llamaron a eso infartos anteriores. ¿Ok? Entonces, en la clasificación de la Oxfordshire Community Stroke está la clasificación TASI, infarto cerebral total anterior, que significaría un infarto básicamente de la arteria carótida común o la arteria carótida interna. ¿Por qué? Porque está isquemiándose todo el territorio vascular de la cerebral media y todo el territorio vascular de la cerebral anterior. Los infartos TASI, entonces, son infartos cerebrales totales anteriores. Los infartos PASI son los infartos cerebrales parciales anteriores. ¿Solo se infartó la cerebral anterior? ¿Es parcial el infarto anterior? ¿O solo se infartó la cerebral media? ¿Se entendió, verdad? Entonces, infartos PASI. Los infartos LASI son los infartos donde solo se infartó una arteria perforante, esas chiquititas. Se llaman infartos lacunares. Infarto cerebral lacunar, LASI. Ahora, ¿qué pasa cuando se infarta las vertebrales? Las vertebrales, el tronco basilar o las arterias cerebrales posteriores. A eso le llamamos infarto POSI, ¿ya? Infarto cerebral posterior, POSI. Entonces, según la Oxfordshire Community Stroke, para simplificarnos la clasificación, clasificó al infarto cerebral en TASI, PASI, LASI y POSI. ¿Ya? Está facilito, ¿verdad? Vale, si están siguiendo la diapo va a ser más fácil. Vale, entonces, la manifestación clínica del ACV va a depender de distintos factores. El primer factor es qué tan grande es el vaso sanguíneo que está obstruido. Qué tan grande es realmente la isquemia. Si es un infarto lacunar, arteria pequeñita, perforante, los síntomas van a ser muy pocos. Por ejemplo, podríamos tener el síndrome de disartria manotorpe, que es la persona que dice, se me están cayendo las cosas, y tumba el vaso, no puede seguir lavando los trastes, los platitos, no puede escribir, pero no pasa a mayores, es un síntoma muy sutil, ¿ya? Entonces, infartos lacunares van a dar síntomas nimios, pequeños, chiquititos. A veces las personas ni se dan cuenta que han tenido un infarto. Infartos mayores, TASIS, PASIS, POSIS, nos van a dar síntomas de acuerdo a la localización. Por ejemplo, un infarto POSI
que afecta, por ejemplo, al cerebelo, va a dar una disartria escándida. El paciente habla lento y no puede hablar más rápido. Esa es una disartria escándida. El paciente también puede tener mareos y no poder estar de pie. El paciente puede tener náuseas y vómitos. Ese es un infarto clásico cerebral posterior. Ahora, ¿qué pasa con los infartos de la arteria cerebral anterior? Los infartos de la arteria cerebral anterior generalmente dan déficit motor contralateral, en la pierna contralateral. Si se infartó el cerebro izquierdo, la pierna derecha va a tener dificultad para moverse. ¿Ya? ¿Por qué? Por la vía piramidal, ¿no? Que ya sabemos que se entrecruza al otro lado. Si tenemos en cambio un infarto de la cerebral media, que es el territorio vascular más grande, vamos a tener diferentes síntomas. Por ejemplo, afasia, que el paciente no habla. Y esta afasia puede ser de Broca, es decir, el paciente realmente escucha, entiende, pero no puede emitir sonidos. Afasia de Broca. Puede ser una afasia de Wernicke, se escribe Wernicke. La afasia de Wernicke o la afasia de Wernicke es donde el paciente no entiende y no sabe que no entiende. No sabe que está mal, tiene anosognosia. No tiene conocimiento de que le está mal. Y empieza a hablar y habla y habla y habla y no se calla. Paciente que no se calla y que no entiende las órdenes que le estás dando, es un paciente que probablemente tiene afasia de Wernicke, infarto de la arteria cerebral media. El infarto de la cerebral media, porque la vía óptica pasa, las radiaciones ópticas pasan por esa zona, es posible que el paciente tenga las famosas cuadrantopsias, que si dividimos el campo visual en 4, pierde un campo visual, las famosas hemianopsias, donde pierde la mitad de la visión. ¿Ya? Hay pacientes, por ejemplo, que están que comen su plato y solamente comen la mitad del plato, porque la otra mitad del plato no la ven. Y ahí nos damos cuenta que el paciente tenía una hemianopsia, solo ve la mitad. ¿Ya? Entonces, hay hemianopsias longitudinales superiores, hemianopsias longitudinales inferiores, hemianopsias homónimas derechas, homónimas izquierdas o hemianopsias heterónimas. Solo ve este lado y solo ve este lado, pero en medio no. Es una cosa muy interesante de ver en el examen físico del paciente. Cuando se infarta la cerebral media, porque ahí está el área motora y el área sensitiva, el paciente va a tener un déficit motor contralateral, facial, braquial y crural. Inmediatamente no va a poder moverse, pero después de un tiempo de rehabilitación, el paciente va a quedar con la famosa marcha que hemos aprendido en una clase pasada, la marcha hemipléjica, ¿no? La mano contracturada sobre el brazo, la pierna contracturada y el paciente camina así, como en tijera de guadaña. Ese es el famoso paciente que ha tenido un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media. Así que vemos que los infartos de la cerebral media sí que son bastante sintomáticos y es bastante incómodo de atender a los pacientes porque da mucha pena verlos en esos extremos. En la diapositiva hay mucho detalle de cómo se ve cada infarto cerebral. ¿Ya? Quisiera hablar ahora, en nuestros últimos minutos, quisiera hablarles de los factores de riesgo y qué hacemos en caso de un infarto cerebral. Factores de riesgo, existen dos tipos, modificables y los no modificables. ¿Puedes cambiar tu edad? ¿Cuántos años tienes? 22. 22. Si quisieras tener 15, ¿podrías cambiar tu edad? No podemos, es un factor de riesgo no modificable. ¿Puedes cambiar tu sexo? No podemos. Aunque podemos hacer cirugías externas, pero por dentro no se puede. Realmente no se puede. ¿Puedes cambiar tu color de piel? Sí, con las cremas que hay ahora, ¿quién sabe? Dice Michael Jackson. Solo Michael Jackson gracias al vitiligo. Pero
realmente no podemos cambiar nuestra raza, no podemos cambiar nuestro sexo, no podemos cambiar nuestra edad, no podemos cambiar esas cosas. Por lo tanto, son factores de riesgo no modificables. No podemos cambiar si ya tuvimos un ACV, no podemos cambiar el pasado, ¿no? Entonces son factores de riesgo no modificables. Pero existen cosas que sí podemos modificar. Por ejemplo, levanten la mano los que fuman. Levanten la mano, vamos a ver. Ya, ellos dos fuman, todos los demás mienten, ¿ok? Bueno, algunos no mienten, ¿ok? Vale, entonces, fumar es un factor de riesgo cardiovascular. Cada cigarrillo que fumas te deja 5 años de riesgo de sufrir ACV. ¿Te puedes imaginar? Es un superfactor de riesgo. La hipertensión arterial no compensada, la diabetes mellitus no compensada, la dislipidemia, en las mujeres en los anticonceptivos orales, las enfermedades autoinmunes como el síndrome antifosfolípidos, el lupus eritematoso sistémico, son factores de riesgo para tener infartos cerebrales. Entonces, chicos, la pregunta es, ¿se puede evitar tener un ACV? Sí, se puede evitar. Si controlamos la presión, controlamos la diabetes, controlamos la dislipidemia, evitamos la obesidad, evitamos el sedentarismo, hacemos actividad física, bajamos el perímetro abdominal. Se puede evitar. ¿Qué hacemos en caso de que un paciente tenga síntomas de un infarto cerebral, un ACV? Aplicamos las escalas, ¿verdad? ¿Cuáles eran las escalas? Prisa, Cincinnati, FAST, Los Ángeles. Muy bien, aplicamos las escalas. A continuación llevamos a este paciente rápidamente a una emergencia, pero no a cualquier emergencia, porque no todos los hospitales tienen la capacidad de resolver esto. Tenemos que llevarlo a hospitales de tercer nivel, donde haya servicio de neurología, neurocirugía, esas cosas. O llevar al paciente a los institutos de ictus, a los institutos de stroke, que ya hay hospitales para hacer esto. ¿Qué tendría que hacer el paciente que está en ese periodo ventana, ese periodo de luto, donde si ha tenido una isquemia se le puede pasar un medicamento y todo resolverse en cuestión de minutos? Primeramente se activa el código ictus. Mientras estamos trasladando al paciente del lugar de los hechos, la casa, la calle, donde se lo encontró, al hospital, nos comunicamos con el hospital. Tenemos un paciente que tiene tal edad, tales factores de riesgo, tales síntomas, pensamos que tiene un ACV, está en sus primeras horas, ¿no? Entonces, en el hospital se activa un código llamado código ictus o código stroke. Este código básicamente es el siguiente: hay una cama lista para el paciente, una enfermera esperando que el paciente llegue, el de laboratorio está ahí con la aguja lista para tomar la muestra, el de rayos X está listo con su tomógrafo encendido y el espacio libre para que el paciente entre y se haga la tomografía y la angiotomografía. El neurólogo está a su lado con sus escalas para poder valorar al paciente y el emergenciólogo está ahí esperando que llegue el paciente. Ese es el código ictus. El paciente llega y lo primero que hace la enfermera es tomarle los signos vitales. Le toma la presión, le toma la temperatura, le toma el pulso, la respiración. El de laboratorio toma una muestra de laboratorio, que básicamente lo principal que se necesita es la glucosa. Porque una persona que está desmayada o que ha perdido la conciencia puede ser un ictus, un ACV, o puede ser una crisis de hipoglicemia. Entonces, necesitamos glicemia. Todo lo demás es posible pedirle. ¿Qué otros estudios se le puede pedir? Tomografía. Ya, un perfil cardíaco, HIV, urea, creatinina, TGO, TGP, todo eso, un ionograma, se le puede pedir, pero es secundario. El de laboratorio va a tomar la muestra para tomar glicemia inmediatamente. Todo lo demás también va a tomar la muestra y va a hacerle. Por ese mismo punto de que tomaron la muestra,
En ese mismo agujerito, la enfermera pone la vía periférica para poner el suero. No tiene el paciente entonces dos huequitos. A este paciente no se le pone sonda nasogástrica, no se le pone sonda Foley, no se le pone vía central. ¿Por qué? Porque vamos a hacer más adelante algo más avanzado, que necesitamos no tener pérdidas sanguíneas. Si este paciente, entonces el médico de emergencias hace rápidamente las escalas, FAS, Cincinnati, Los Ángeles, determina que eso es un ACV, que no está en hipoglicemia, ¿ya? Inmediatamente ese paciente pasa a tomografía. En la tomografía, ¿para qué se hace la primera tomografía? Para descartar lo hemorrágico. Si no hay nada en esa tomografía y el paciente tiene los síntomas, ¿es ACV o no es ACV? Es ACV. El accidente cerebrovascular es de diagnóstico clínico. No importa si no tienes tomografía, si el paciente tiene los síntomas, eso es un ACV. ¿Ok? Vale, entonces, en la tomografía se ve normal, no hay hemorragia, entonces se llama al neurólogo. El neurólogo ya en el código ictus está esperando el paciente. Y el neurólogo hace una valoración rápida de una nueva escala, que se llama escala del NIHSS, NIHSS, la escala del National Institute Health Scale, ¿ya? Es la escala del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. En esa escala, el neurólogo mira rápidamente si el paciente está orientado, si mueve los ojos, si puede hablar, si puede mover los brazos, las piernas. Es una valoración rápida. Si saca más de 2 puntos, porque puede sacar hasta 30 puntos, si saca más de 2 puntos, eso es un ACV, ¿ya? Y entonces, el paciente tiene los síntomas y los signos de ACV, no tiene hipoglicemia, tiene una tomografía normal, simple normal. Hay dos caminos. Puede hacer para más seguridad, una angiotomografía, que también es bastante rápida. Entra el paciente, le ponen el contraste por la misma vía que él tiene y se ve en los vasos sanguíneos desde donde no pasa la sangre al cerebro. Eso es lo mejor. Entonces,